El corto 3. El artículo de esta vez es sobre vacunación mucosa y nos va a hablar pues de la importancia, beneficios, desafíos. Es como un estado del arte de en qué vamos con las vacunas mucosas. La importancia de estas es que van a tratar de generar inmunidad en las superficies mucosas que son tracto respiratorio, tracto digestivo y aparato genitourinario. Y si nos ponemos a pensar, pues son los lugares de entrada de la mayoría de los patógenos. Nos hablan de cómo estas vacunas son muy buenas para generar protección local, que sería la IgA, pero también pueden inducir protección sistémica mediante las IgG, previniendo infecciones y su transmisión. Pues nos hablan un poquito de las dificultades como técnicas, normativas y demás. Entonces, este es como el orden del artículo. Primero nos habla del sistema inmune, de la vacunación en las mucosas, de cómo vamos hasta el momento en el desarrollo de estas vacunas y algunas consideraciones especiales que son estas cinco, que realmente son seis. Y al final como lo que vendrían siendo las conclusiones que ellos lo ponen como opinión de los expertos. Entonces, particularidades del sistema inmune de las mucosas. Entonces, ya sabemos que mucosas, pues primero cubren un montón de superficie del cuerpo. En tracto respiratorio, digestivo y genitourinario, sirven pues para absorción de nutrientes, homeostasis, intercambio de gases, pero también son una barrera inmunológica muy importante. Combinan tanto el sistema inmune innato, o sea, vamos a tener células del innato como macrófagos, células dendríticas, entre otras, pero también tiene un gran componente del sistema inmune adaptativo, organizado en tejidos linfoides asociados, o sea, en MALT, en CALT, ya vamos a ver diferentes tejidos linfoides que encontramos en mucosas. Entonces, por la parte del sistema innato, tenemos como las tres estrategias que tiene el innato, que son barreras físicas, barreras químicas y la parte de como defensa celular. Y aparte nos van a contar de tres niveles en los que funciona el sistema inmune innato. Entonces está el nivel epitelial, el subepitelial y el extraepitelial. Eso por el lado del innato y por el lado del adaptativo nos cuentan que, digamos, lo importante o la forma en la que ellos lo dividen es en sitios inductores y sitios efectores. Entonces, en los inductores es donde se va como a montar la respuesta, sucede todo un proceso y al final en los efectores es donde va a quedar como lista la defensa para atacar o neutralizar patógenos. Esto no está en el artículo, pero pues me parece importante como recordar y es para que nos ubiquemos de dónde nos están hablando y de qué nos están hablando. Entonces, histología, un poquito de las mucosas. Acuérdense que tiene pues como fase o capa, perdón, mucosa, capa submucosa y usualmente debajo está la capa muscular. Entonces, en este artículo nos hablan de la capa mucosa, o sea, de esta capa más superficial. La capa mucosa tiene epitelio, lámina propia y la muscularis de la mucosa. Esa no nos interesa, nos vamos a quedar entre epitelio y lámina propia. Entonces, teniendo en cuenta que aquí estaría el epitelio, entonces vamos a tener un espacio extraepitelial que sería el lumen, pensando por ejemplo en tracto respiratorio. Entonces tenemos la tráquea cubierta de epitelio, entonces el lumen de la tráquea es extraepitelial. Luego tenemos pues el epitelio y el subepitelial vendría siendo la lámina propia. Pues acá también se ve lo mismo, epitelio, lámina propia. Entonces, lo que nos interesa son como estos tres espacios, el lumen, que sería extra, lo epitelial y lo subepitelial. Entonces, vamos a hablar primero del componente del sistema innato en las mucosas. Entonces, de nuevo recordando como los tres niveles que encontramos en cada uno. En el extraepitelial vamos a encontrar sobre todo mecanismos de barrera física del sistema inmune innato. Entonces en el lumen vamos a encontrar, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. Va a haber moco, van a haber péptidos, enzimas, que lo que van a hacer es tratar de neutralizar el patógeno e impedirle como que se contacte con las células propiamente del tracto. A nivel epitelial lo que vamos a encontrar es receptores de patrones, o sea, PRRs, que pues así se acuerdan de cuando lo vimos, los PRRs pueden ser Toll-like receptor, Not-like receptor, o sea, diferentes tipos de PRRs.
que van a estar ahí listicos para encontrarse con PAMPs, con los PAMPs que estén en los patógenos que pues logren como atravesar esas barreras físicas y ya se como que se acerquen a las células del epitelio. Entonces ahí esos PRRs van a interactuar con los PAMPs y activar toda la respuesta local que vimos cuando vimos mecanismos del sistema inmune innato. Y en la parte subepitelial ya es donde están como la última línea de defensa del innato, que serían las células como tal listas para atacar. Entonces tenemos fagocitos, células dendríticas, que lo que van a hacer es comerse a esos invasores que lograron cruzar la parte extraepitelial, el epitelio, y como que ya están a punto de meterse. Entonces ahí pues van a estar estas células listas para comérselas y además van a secretar quimiosinas y citoquinas que llaman más células efectoras y pues inician toda la respuesta ya más del sistema adaptativo. Hablando propiamente del adaptativo, dijimos que lo íbamos a dividir en inductores y efectores. De los sitios inductores, lo más importante son los MALT, que son los tejidos linfoides asociados a mucosas. Es el sistema linfoide más grande que hay en los mamíferos porque hay MALT en todo lado, porque hay mucosas pues en muchas partes del cuerpo. Es el principal sitio inductor, recubre la superficie de todas las mucosas del cuerpo y contiene aproximadamente el 50% de los linfocitos corporales. O sea, la mayoría de los linfocitos, pues la mitad de los linfocitos que tenemos en el cuerpo no están en circulación, sino que están propiamente en los MALT. Se van a subdividir según la ubicación que tengan. Entonces, por ejemplo, el del intestino se llama GALT, el de la nasofaringe se llama NALT, el de los bronquios BALT, el de los ojos se llama CALT, que es como conjuntiva, tejido linfoide asociado a la conjuntiva. Entonces, hay un montón. Pues lo que tenemos que saber es que allí es donde es el principal sitio inductor, es donde hay un montón de linfocitos. Entonces, vamos a ver para qué sirve un sitio inductor. ¿Qué características tienen estos MALT? Entonces, dependiendo de la ubicación, pues no va a tener la misma estructura el BALT, que es el de los bronquios, a el CALT, que es el de los ojos. Pero a grandes rasgos, todos tienen como unos mismos elementos, que son folículos linfoides, o sea, donde vamos a encontrar linfocitos, unas regiones interfoliculares, pues entre cada uno de esos, una cúpula subepitelial, aquí se ve un poquito mejor, entonces aquí lo ponen como domo, pero es cúpula subepitelial, y un epitelio asociado a folículos, que es este de acá, epitelio asociado a folículos, que es lo que veríamos a este lado. Entonces, este corte yo sé que no está como tan claro, pero hagan de cuenta que el lumen es lo que está de estas rayitas hacia adentro y aquí vamos entrando como hacia profundo, hacia el cuerpo. Entonces, esto es lumen, esto moradito es epitelio y hacia allá es como más interno, es subepitelial. Entonces, acá le están haciendo como un zoom in a este corte. Entonces, tenemos el epitelio asociado a folículos. Tenemos los folículos como tal, pues tienen zonas para células B, zonas para células T, para células dendríticas, entre otras. Tenemos la cúpula, que es esto que ponen acá como domo, acá también se ve como domo. Y las regiones interfoliculares, que pues son el espacio que hay entre cada uno de estos centros. Hay una variación del epitelio según, obviamente, la zona en la que estemos. Entonces, al igual que los MALT no son lo mismo en cada ubicación, el epitelio tampoco es igual en todas las ubicaciones. Entonces, como a grandes rasgos, cavidad oral, faringe, esófago y uretra van a compartir el mismo tipo de epitelio que es escamoso estratificado. El intestino tiene epitelio simple y la vía respiratoria y la mucosa vaginal tienen de pseudoestratificado a simple, dependiendo la ubicación. Esto es importante porque el muestreo del antígeno, o sea, la forma en la que se analiza ese antígeno para generar una respuesta inmune contra él, es de acuerdo al epitelio. Entonces, cuando sea epitelio estratificado o pseudoestratificado, van a ser directamente las células presentadoras de antígeno las que patrullan ese epitelio y pues ayudan a montar toda la respuesta. Mientras que en el epitelio simple, como intestino y vías respiratorias, lo que vamos a encontrar son
un nuevo personaje que son las células M. Ellas lo que van a hacer es meter el antígeno al MALT y en estos centros foliculares o folículos linfoides se va a montar la respuesta. Entonces, en esta fotico se ven que hay unas células M que están ahí muy debajito del epitelio. No sé si en esta foto también se ve, pero ellas tienen la función de ayudar, sí, acá están, estas de acá azulitas, de ayudar a meter ese antígeno o como atraparlo, pero de forma como que esté neutralizado, o sea, no meterlo para que infecte, sino neutralizarlo, lo mete en estos centros para que se monte una respuesta eh, del sistema adaptativo contra ese antígeno. Entonces, ¿cómo funciona? Primero hay una activación y migración. Entonces, las APCO son las presentadoras de antígeno. Lo que van a hacer es pues, coger el antígeno, presentárselo a los linfocitos T y linfocitos B nativos. Va a haber una expansión clonal y una diferenciación a células efectoras. ¿Cuáles son los que están clonando y diferenciando? Pues los linfocitos T y B que eran nativos o vírgenes y ahora pues como les presentaron un antígeno, se van a clonar y se van a diferenciar a células efectoras. Por ejemplo, los T-helper o los B se van a volver células plasmáticas o citotóxicos, los linfocitos T citotóxicos. Ya cuando son efectoras, van a emigrar de esos centros folliculares en los que estaban y se van a bajar como más a profundidad a la lámina propia. Y de ahí pues también migran a otras partes, a otras mucosas para ejercer protección local. Entonces, eso hablando de los sitios inductores. Entonces, básicamente, ¿qué son los sitios inductores? Son los MALT. Los MALT tienen unas estructuras en donde hay folículos, células M, entre otras. En esos MALT se coge el antígeno, se le presenta a linfocitos T y B y ellos se clonan y se diferencian. Entonces, esa es la parte de inducción, por eso se llaman sitios inductores. Ahora vamos a ver qué son los sitios efectores. Entonces, los principales sitios efectores son la lámina propia y el epitelio superficial. Entonces traté de encontrar una figura que lo mostrara como un poquito mejor, pero bueno, la mina propia la hemos visto en todas las anteriores fotos, que es esta capa que está por debajo del epitelio. Y en esa lámina propia vamos a encontrar una acumulación de linfocitos intraepiteliales. Simplemente son linfocitos que están destinados a vivir ahí, dentro del epitelio. Entonces, acá se ve mejor. Este es un linfocito CD8 que es intraepitelial. Este es un CD4 intraepitelial. Este es un TCR intraepitelial. Pues sí, este también es un intraepitelial. ¿Listo? Mm, ¿Qué características tienen estos linfocitos intraepiteliales? Ah, bueno, y otro importante que también vamos a encontrar son células plasmáticas que se dedican única y exclusivamente a producir IgA secretora. Sí, IgA, que simplemente se llama SIgA porque es secretada. O sea, no es la que está pegada a otras células, sino la secretan, entonces está soluble ahí en el espacio. Entonces, los linfocitos intraepiteliales son la primera línea celular contra las células que ya están infectadas y van a actuar mediante citotoxicidad y secreción de citoquinas. Entonces, piénsenlo bien, o sea, ya estos linfocitos son linfocitos que ya eran linfocitos vírgenes en los folículos que hablamos de los MALT, se clonaron, se diferenciaron, bajaron a lámina propia, hicieron todo su proceso, migraron y viajaron hasta las mucosas donde van a ejercer como su función, o puede que sea ahí mismo, pero usualmente lo que pasa es que se meten en como a lámina propia, migran por linfa y por sangre hasta ganglios linfáticos y de ahí vuelven al lugar de origen donde se dio la inducción de esos linfocitos. Y aquí, por ejemplo, una opción es que se instalen dentro del epitelio y sean linfocitos intraepiteliales. Entonces, están justo ahí en la línea como de defensa, por eso son la primera línea contra células infectadas y acuérdense que estos ya tienen especificidad contra ese antígeno porque ya ocurrió todo el proceso de inducción. Y la IgA es súper importante en todo este tema de las vacunas, de las vacunas mucosas, porque la IgA es el principal, el principal, la principal inmunoglobulina que se encuentra en secreciones y en mucosas. Entonces, es el isotipo predominante en secreciones respiratorias y digestivas.
Tiene la función de neutralizar y como hacer exclusión inmune, que ya les explico qué es, exclusión inmune de patógenos sin inflamación. Entonces la exclusión inmune es como que va a lograr atraparlos, pero sin montar. Por ejemplo, es que la IgG cuando opsoniza los patógenos monta como una respuesta del complemento. El complemento llega, ataca y forma un despelote. Entonces hay mucha inflamación. En cambio, la IgA tiene esa función de ser como exclusión inmune y es que los atrapa, los neutraliza, pero no se arma tanta inflamación. Y pues los neutraliza también, ya lo había dicho. La estructura son bicapas de IgA unidas por la cadena J o la junction, no me acuerdo cómo se dice, la de unión. Y así queda montadito como en un dímero. Y a esto se le pone como una cuerdita, que es esta que está acá naranja, y ese es el componente secretor. Entonces, cuando la IgA tiene esa cuerdita naranja, pues obviamente no es naranja, pero para que me entiendan, cuando la IgA tiene el componente secretor compuesto, se puede secretar, como su nombre lo dice, y va a estar ahí como en el espacio. O sea, no tiene que estar unida a una célula, sino que se puede secretar y así puede neutralizar patógenos. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la IgA. La IgA también tiene un proceso largo y vamos a hablar de cómo hacemos desde que se hace, por ejemplo, la inducción de esos linfocitos B que estaban en los folículos para que viajen, migren toda la cosa y lleguen hasta el sitio donde van a hacer efectores y empiecen a secretar IgA. Entonces, la IgA secretora, lo primero que tiene que pasar es que se reconoce por el receptor de IG, pues ese receptor que se llama PIGR y está en la superficie vasolateral. O sea, no está en el lumen, sino la de acá, la que está hacia abajo. Entonces, aquí está el receptor, aquí estamos como de lámina propia, epitelio y arriba está el lumen. Entonces, en la parte más basal está este receptor que es el PIGR. Él detecta a la IgA secretora, hace transitosis al lumen en unas vesículas y ya como cuando está en el lumen es secretada y lo que va a hacer es interceptar patógenos intracelularmente y también los va a excretar como complejos no virulentos. Entonces, lo chévere de esta es que digamos, cuando está en este proceso, esto que dice de intercepta patógenos intracelularmente es que cuando está en este proceso de ir como en su vesícula mientras atraviesa la célula desde la parte basal hacia la parte del lumen. Digamos, si ahí hay un patógeno, tiene la capacidad de interceptarlo porque está atravesando la célula y lo suelta en el lumen con una, o sea, como neutralizado, ya no tiene capacidad de infectar. Entonces, ella solamente iba pasando, ella solo necesitaba cruzar de la lámina propia al lumen y se encontró con un patógeno, entonces lo neutralizó y lo bota en el lumen ya sin capacidad de infectar. Algo chévere de la IgA es que es resistente a proteasas y pues es útil porque es muy activa en ambientes mucosos que son muy ricos en enzimas y que usualmente degradarían otras IgA. Entonces, ahora sí lo que les decía de cómo se da ese proceso para que se produzcan las IgA secretoras celulares. Este es como el resumen de cómo se transportan la IgA desde la parte basal hacia el lumen. Aquí sí es la producción. Entonces, ¿cómo se hace para producir IgA secretora específica de antígeno? Dijimos que en la fase de inducción, lo primero que pasaba era que las APC presentaban el antígeno a los linfocitos T nativos. Ahí se daba una serie de liberación de citoquinas que lo que iban a hacer es inducir el cambio de clase de IgM a IgA. No sé si se acuerdan cuando vimos sistema inmune adaptativo y la parte de inmunoglobulinas, que hablábamos que la mayoría de los linfocitos B tienen de base como programada la IgM. Entonces, cuando los linfocitos T son inducidos porque les presentaron un antígeno, ellos empiezan a secretar citoquinas que van a hacer que los linfocitos B, que son los que producen las inmunoglobulinas, hagan el switch class y pasen de IgM a otro tipo de de inmunoglobulina. Usualmente el cambio se hace de IgM a IgG, pero en este caso de las mucosas se hace de IgM a IgA. Entonces, esos linfocitos T van a migrar a esa parte de los MALT donde estaban específicamente los linfocitos B
inducen el cambio de clase de IgM a IgA, y eso lo hacen mediante citoquinas. Y cuando ya están como activados los linfocitos T y los linfocitos B, se van de ese sitio inductor donde ocurrió todo el proceso con el antígeno, entran en la circulación a través del sistema linfático, y esto los transporta hasta los sitios seleccionados de la mucosa donde se van a diferenciar en células de memoria o en células efectoras. Entonces la pregunta es, si están metidos en el sistema linfático, ¿cómo hacen para saber a dónde tienen que llegar? Así, por ejemplo, es todo este proceso de presentación de antígeno, inducción, bla, 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 se dio en la nariz, y de ahí se meten al tejido, al sistema linfático, y viajan por la linfa. ¿Cómo hace ese linfocito B para volver a llegar a la nariz? Entonces, ahí hay un proceso que se llama homing, y es literalmente volver como a casa, volver al lugar donde se dio la inducción, pero pues también pueden terminar en otros lugares. ¿Verdad? Ya. Entonces les estaba diciendo que el homing es el proceso que se da para que esas células vuelvan al lugar donde se dio la inducción, o también al lugar como del destino final, que a veces se da la inducción en una parte, pero el destino final es otro. Entonces, esto se da mediante unas integrinas y unas adresinas. Las integrinas son específicas del lugar, o sea, es como la banderita de aquí es la casa. Y las adresinas son complementarios específicos del tejido de la mucosa, de las células pues, epiteliales. También van a haber unas quimiosinas que les van como guiando la ruta, y son producidas en el microambiente local. Entonces van a hacer quimiotaxis y van a regular la expresión de integrinas. Y cuando estas células llegan a los sitios efectores, las células B, que son ahora IgA positivas o que son pues secretoras de IgA, se convierten en células plasmáticas, que es como el último estado de diferenciación y de maduración. Van a producir la forma monomérica de la IgA, o sea, solo una IgA, y luego esto se pasa por un proceso de polimerización para que le peguen la otra IgA y pueda volverse como su forma secretora, que acuérdense que la forma secretora de la IgA es así, son dos IgAs pegadas por una cadena J y se les enrolla el componente secretor. Entonces, el proceso es, se inducen, se cambia se hace el switch class, pasan de IgM a IgA, se van por el tejido linfático, sí, el sistema linfático, mediante el homing llegan al lugar pues, efector, ahí van a secretar la IgA monomérica, esto se pasa por polimerización y se liberan ya como IgA secretoras pues, en secreciones externas. Entonces, aunque los MALT estén separados como espacialmente, digamos el MALT de los bronquios está separado del GALT, que es el del intestino, hay una conexión funcional entre los diferentes MALT. Eso lo llaman en el artículo como sistema inmunitario común de las mucosas o Common Mucosal Immune System, una cosa así. El caso es como que todos los MALT que hay en el cuerpo forman un mismo sistema inmune común de las mucosas. Entonces, esto permite que la IgA, la secreción de IgA en mucosas distantes al sitio de presentación del antígeno y la activación de las células B. Entonces, era lo que yo les decía, puede que la inducción y toda la activación se haya dado en la nariz mediante, por ejemplo, un patógeno que entra por vía pues nasal o una vacuna intranasal, pero al final esas IgA específicas contra ese patógeno se terminen dando en el intestino o secretando en el intestino. Y eso es mediante como todo ese sistema inmunitario común de las mucosas. Ah, no sé por qué no está cargando la figura 1. Bueno, no sé por qué no carga, pero se las voy a mostrar acá, que acá sí se ve. Entonces la figura 1 es básicamente nos muestra lo de los sitios inductores y los sitios efectores. Entonces, en los sitios inductores, ¿qué tenemos? Es donde se da la presentación del antígeno. Entonces, tenemos microbios, antígenos, ya sea por células M, que se acuerdan que dijimos que son las que ayudan a meter ese antígeno, o directamente por las células presentadoras de antígeno. Cualquiera de esas dos, lo que van a hacer es ayudar a meter
el antígeno a los MALT. Y en los MALT tenemos los folículos linfoides, donde están las células T, las células B, bla, bla, bla. Se activan, se van por el sistema linfático, llegan a los nódulos o los ganglios linfáticos periféricos, a la sangre, etcétera, y de ahí viajan hasta los sitios efectores. Allí ya están es en su fase y sí, en su estado de maduración de células efectoras o células de memoria. Entonces, por ejemplo, los linfocitos T se van a volver linfocitos T intraepiteliales y que son efectores y pues hacen toda la parte de citotoxicidad y demás para tratar de matar el patógeno. Los linfocitos B se van a volver células plasmáticas que secretan la IgA secretora. Esta, acuérdense cómo es el transporte. La detectan los PIGR, hacen transitosis al lumen y acá se secretan para neutralizar los patógenos. Y ya, esa es la figura uno. El segundo fragmento del artículo se llama vacunación de mucosas. Entonces ya nos hablaron como generalidades del sistema inmune en las mucosas. Ahora, cómo funcionan las vacunas en con este sistema. Entonces, lo mismo que ya nos habían dicho, mucosa recubre vía respiratoria, digestiva y geniturinaria. Es barrera física, pero también es la puerta de entrada de muchos patógenos. Si lo piensan bien, por ahí es por donde entran la mayoría. Entonces, si impedimos que los patógenos, o sea, si se pudiera impedir que los patógenos entraran a las mucosas, pues no habría diseminación sistémica. Entonces, cuando logramos hacer vacunación mucosa, generamos una inmunidad de primera línea en el sitio que está más expuesto a los patógenos. O sea, a diferencia de las vacunas sistémicas, no es esperar a que entre al torrente para neutralizarlo, sino no dejarlo entrar. Entonces, las IgA secretoras, como ya habíamos dicho, neutralizan toxinas y microorganismos antes de que entren al epitelio y pues al mismo tiempo los linfocitos T helpers están reforzando la defensa celular. En infecciones no invasivas, como por ejemplo la E. coli enterotoxigénica, digamos que la protección depende casi que 100% de la IgA secretora localmente, porque este no es un patógeno que se meta como tal, sino que queda ahí como en el lumen del intestino haciendo mucho daño en la parte epitelial. Entonces no es como que se vaya a meter al torrente, sino que el ataque, perdón, ahí ya están viendo otra vez. Todo el ataque de este patógeno es muy a nivel de las mucosas. Entonces, por ejemplo, en este es muy útil tener unas IgA secretoras muy desarrolladas o muy eficientes para que neutralicen y protejan de este patógeno. Otros ejemplos son, por ejemplo, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis. En estas también los T-helpers de las mucosas son los primeros o los principales responsables de esa inmunidad, porque estos también son patógenos que no es que se metan, o sea, con un Helicobacter pylori a uno no le preocupa que haya diseminación, sino todo el daño que genera a nivel local en el estómago. Lo mismo con clamidia. Lo que preocupa es el daño que genera ahí a nivel del tracto genital. Entonces, la inmunidad en esos casos es mucho más útil que esté a nivel local que a que esté a nivel sistémico. La respuesta inmunitaria más fuerte ocurre en las mucosas que están expuestas directamente al antígeno. Entonces, por ejemplo, la respuesta inmunitaria contra influenza pues va a ocurrir mucho más fuerte en las mucosas de la nariz y el tracto respiratorio que pues en otras mucosas. Pero por lo que ya habíamos hablado del sistema inmunitario de las mucosas o común de las mucosas es como estos linfocitos que se activan en un MALT recirculan y se establecen o se instalan en mucosas distantes y esto hace que tengamos como una inmunidad esterilizante a lo largo de diferentes superficies epiteliales. Era lo que ya les había dicho antes. Entonces, se generan linfocitos en la nariz porque estuve expuesta, no sé, a COVID y esos pueden recircular e igual estar en mucosa del tracto gastrointestinal, por ejemplo, que se sabe que el COVID también genera un cuadro gastrointestinal. Entonces, eso es gracias a ese concepto de sistema inmunitario común de las mucosas.
Algunas diferencias con las vacunas inyectables o sistémicas, y es que estas sistémicas generan sobre todo IgG en suero. Entonces, esa es como la finalidad de las vacunas sistémicas. Pero las vacunas mucosas inducen IgA local, que es lo que habíamos dicho, la IgA en las mucosas, pero también logran hacer IgG sistémica. Entonces es como tener una doble capa de protección, porque una es para no dejar pasar y la otra es, bueno, si logran pasar, igual hay IgG sistémica, entonces separa un poquito la diseminación. Nos cuentan que, perdón, que hay evidencia y estudios que han demostrado que los refuerzos de las vacunas que se hacen por vía mucosa reducen un montón la transmisión y las reinfecciones de enfermedades que son súper contagiosas, por ejemplo el COVID, y disminuyen la necesidad de tener que poner tantos refuerzos. Y, por ejemplo, con influenza que hay que ponerse refuerzos cada año, entonces esto se ve un poquito reducido o se logra reducir mediante la administración por vía mucosa. Entonces, la propuesta de ellos es, listo, ponga la vacuna sistémica, la primera, pero los refuerzos háganlos por vía mucosa, porque esto reduce un montón la transmisión, las reinfecciones, porque la explicación que dan ahí es, se genera inmunidad a nivel local, por ejemplo, en la nariz con la vacuna intranasal de influenza. Entonces, no solamente se neutraliza el patógeno para que no entre, sino que la persona no va a ser contagiosa. Se reduce un montón el contagio porque lo que les mostré de la IgA secretoria, o sea, neutraliza y las bota otra vez al lumen, por ejemplo, acá en la nariz, las bota otra vez a ese espacio, pero ya es en un estado no contagioso o no virulento. Entonces la persona ya no sería contagiosa y eso ayuda un montón en la inmunidad al rebaño. Además, no tiene ninguna contraindicación de que si me puse la sistémica, entonces no me puedo poner la mucosa. No hacen interacción porque los anticuerpos preexistentes en suero no bloquean la captación del antígeno en los MALT. Entonces, eso es muy útil en, por ejemplo, en bebés o en lactantes con inmunidad pasiva materna. O sea, sabemos que los bebés tienen IgG que les pasan las mamás, pero igual los podemos vacunar con las mucosas, con las vacunas mucosas, porque los sueros no, los IgG en suero no interfieren con que se desarrolle inmunidad a nivel de los MALT o de las mucosas. La exposición inicial de un antígeno a las mucosas como que hace un priming del sistema inmune, como que lo estimula para que una vacuna sistémica posterior pues tenga respuestas más rápidas y más potentes, tanto de IgG como de IgA secretora en mucosas. Entonces, como aquí ya nos hablan de lo contrario de lo que estábamos diciendo. Antes nos estaban diciendo si pongo primero la sistémica y luego pongo la mucosa como refuerzo, igual es chévere, es buena idea, refuerza sin hacer interacción, es útil. Ahora nos dicen, cuando se hace al revés, o sea, cuando la primera exposición es vía mucosa, esto le hace como un priming al sistema inmune y si después le pongo un refuerzo sistémico, hace que la respuesta de esa segunda vacuna sistémica sea mucho más rápida y mucho más potente tanto de IgG sistémica, porque acuérdense que las mucosas también generan IgG. Entonces va a ser más fuerte tanto de IgG en sangre como de IgA en mucosas. Entonces, y como que la evidencia de esto es, por ejemplo, que los adultos con priming natural, o sea, infección por neumococo y que luego se vacunan por vía sistémica, tienen niveles súper altos de IgG, e IgA en lavado nasal y en saliva. Entonces, están comparando como una infección natural por neumococo y luego le pongo la vacuna. Entonces, cómo se comportan esas personas que primero se infectaron y luego les puse vacuna? Pues la respuesta es que después de que se vacunan, como ya tuvieron ese priming natural de la infección, pues el desarrollo de IgG, de IgA es súper alto y es súper rápido. Entonces, la exposición vía mucosa, digamos que es como un imitador de una infección porque ocurre en el mismo sitio que la infección, o sea, en el mismo, por la misma ruta de entrada, y genera pues una respuesta local, al igual que lo haría la infección. En el caso de la vacuna de influenza, entonces las vacunas sistémicas o inyectables disminuyen la intensidad o la gravedad del cuadro, pero no evitan ni que uno se infecte,
ni son tan buenas con la inmunidad cruzada. O sea, si yo me pongo la vacuna de influenza de este año, igual me toca ponerme la del otro año porque no son tan buenas en generar inmunidad cruzada para otras cepas. Mientras que se ha visto que la vacuna intranasal induce IgG sistémica, IgA mucosa y hace como mejor barrera en vías respiratorias y mejor protección frente a nuevas cepas. Y pues obviamente la parte de que no tiene agujas, reduce el dolor, la ansiedad, el riesgo de infecciones por pinchazos, el riesgo de complicaciones ahí a nivel local. Incluso, pues en países obviamente desarrollados se piensa en la autoadministración, entonces no hay que tener un montón de logística para que la persona sepa inyectar, demás, sino pues las personas podrían ponérsela ellas mismas, como pensando en campañas a gran escala y demás. Tercera parte del artículo es el estado actual de las vacunas mucosas. Entonces, acá nos hablan como de cositas un poquito más técnicas, importante que tengan claras, pues para esto y para el parcial final, los tipos de vacunas. Entonces, repaso rápido. Bueno, no, primero les voy a contar. Las vacunas mucosas, como a lo largo de los años que se han intentado hacer vacunas mucosas, se ha visto que no son tan eficaces o como históricamente dijeron como no funcionan tan bien. Y eso hace que en la actualidad solo haya unas muy poquitas vacunas aprobadas que se administren por vía mucosa. Y de esas, la mayoría, gran mayoría, son o vivas atenuadas o inactivadas. Eso es un problema porque no se podrían poner, por ejemplo, en personas inmunocomprometidas. Entonces ahí como que es un contra. Entonces recorderis de los tipos de vacunas. Solo les voy a poner estas tres porque estas tres son de las que se habla en el artículo. Entonces las vivas atenuadas son literalmente el bicho, el microbio vivo, pero está modificado para que su capacidad de causar enfermedad esté disminuida o casi que nula. Entonces están vivos, pero están modificados, pero se llaman vivas atenuadas. ¿Qué ventajas tienen? Que generan muy alta inmunogenicidad, o sea, alborotan el sistema inmune así, porque como están vivas, tienen sus propias como señales de peligro que coge el sistema inmune y eso hace que se active casi que igual a una infección natural. El problema es que tienen riesgo de reversión a formas patógenas, entonces por eso no se pueden poner en personas inmunocomprometidas, porque si listo, están modificadas y lo que sea, pero llegan a mutar o a hacer algo, a comportarse de forma rara y pueden hacer regresión a su forma patógena. Y pues en una persona inmunocompetente no hay problema porque digamos que podría neutralizarla, pero en un inmunocomprometido uno le estaría metiendo la infección, entonces pues éticamente no se permite. Luego tenemos las vacunas inactivadas, que son o patógenos muertos o inactivados, o sea, como castrados, por decirlo de alguna forma, entonces no pueden replicarse. Esto tiene ventajas como que no hay tanto riesgo de efectos adversos. El problema es que el sistema inmune se las pilla, que no es un patógeno vivo o que no se puede replicar, entonces a veces no hace tanta respuesta inmune. Entonces son menos eficaces en generar respuestas locales sostenidas, no generan como los mismos picos que las otras. Y la otra es que se pueden desnaturalizar rápidamente como por secreciones, enzimas y demás. Y luego están las vacunas de subunidas. Las principales que hay por vía mucosa son o vivas atenuadas o inactivadas. Se está tratando con mucho esfuerzo de generar vacunas de subunidades, que son las que tienen solamente partecitas del patógeno. Entonces, por ejemplo, la de COVID, o sea, no estoy diciendo que esa sea intranasal, sino para darles el ejemplo de la de subunidades, la de COVID que tenía la proteína Spike. Entonces, no nos estaban metiendo todo el COVID, sino solo un pedacito que era la proteína Spike y con eso era suficiente para que el sistema inmune hiciera como una respuesta contra esa proteína. Entonces las de subunidades cogen alguna de esas partecitas, ya sea proteínas, péptidos, polisacáridos, bla, bla, bla. Son mucho más seguras, pues porque una proteína sola no nos va a dar infección, porque una proteína sola no se puede replicar, etcétera. No hay riesgo de reinfección, de reactivación, pero el problema es que generar inmunogenicidad y estabilidad es un poquito más difícil acá. Tienen que tener unos ayudantes muy buenos, muy potentes.
y que además les permitan sobrevivir, pues porque uno bota una proteína sola y en 0,5 segundos ya está degradada por el montón de enzimas y cosas que tenemos en el cuerpo. Entonces tienen que tener buenos adyuvantes como mucoadhesivos, por ejemplo, para hacer que se pegue a las mucosas y no la barran tan fácil. Tecnologías de liberación como para que las barreras mucosas no se las lleven y pues quede ahí sirviendo para nada la vacuna y pues se pueda mejorar la eficacia. Mm, algunas ventajas y desventajas, entonces ellos ponen como unos cuadritos que son estos, pero entonces vamos a resumirlo primero antes de ver los cuadritos. Entonces, hay evidencia de que muchas vacunas inyectables o sistémicas realmente no logran inducir una protección buena en mucosas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Vacuna de HN1N1 sistémica, o sea, voy a hacer primero el ejemplo. No genera una buena respuesta IgA a nivel de la nariz y pues la influenza entra por sistema respiratorio. Entonces, sí, muy bonitos los IgG sistémicos en suero, pero si no hay protección a nivel mucosa, pues no estamos haciendo mayor cosa. Entonces, por eso la Administración Mucosa de Vacunas ha cobrado como mucho interés, están tratando de desarrollar mucho por eso, por ese lado, sobre todo para enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Entonces, lo que les decía, estudios en humanos con influenza H1N1 demostraron que los niveles previos de IgA mucosa eran lo suficientemente buenos para proteger contra enfermedad grave. em, Comparado con la IgG sistémica. Entonces, voy a volverlo así porque lo leí súper mal. Entonces, que los niveles previos de IgA en la mucosa ofrecen una protección significativamente mayor contra enfermedad grave que la IgG sistémica. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban comparando IgG sistémica contra H1N1 y IgA secretoria en mucosas contra H1N1. Se dieron cuenta que los niveles de IgA en mucosas eran mejores protegiendo contra enfermedad grave que los IgG sistémicos. Pues esto lo que nos dice es que hay que priorizar la inducción de IgA en mucosas para enfermedades respiratorias. Esto ha hecho que se generen como estrategias innovadoras de vacunación intranasal, sobre todo la que más han desarrollado es influenza. Mm, y pues han tratado de usar un montón de nanopartículas y adyuvantes raros. Uno de esos es las nanopartículas de óxido de grafeno con polietilenoimina. No me pregunten qué es porque no tengo ni idea qué es, pero sé que es un adyuvante que lo que hace es poder poner la hemaglutinina de la influenza sin otros adyuvantes. Entonces, eso hace que se proteja contra cepas homotípicas y heterotípicas. Es decir, si eso se lograra en humanos, el efecto es que me la pongo este año y no me la tengo que poner el otro año porque puede hacer inmunidad cruzada contra otras cepas. También hay otro autor que mencionan ahí que combina un hidrogel mucoadhesivo con un adyuvante de GAMP cíclico y la hemaglutinina. Eso se optimiza por unos procesos que son de bioinformática y hace que haya mayor adhesión a la mucosa nasal, que vivan o que haya más tiempo de residencia pues de este antígeno ahí en las mucosas para que se genere más respuesta inmune y pues se eleven los niveles de IgG y de IgA. Entonces, conclusión, hay que combinar bien los vehículos, que serían los adyuvantes, con los mucoadhesivos, adyuvantes potentes y pues el antígeno que se quiere poner. En el contexto de COVID, se ha visto que las vacunas de ARN mensajero actuales no son buenas induciendo inmunidad en la mucosa de las vías respiratorias bajas. Tampoco son buenas generando células B y T residentes específicas en tejido pulmonar. O sea, sí nos generan anticuerpos, IgG en suero y todo lo que quieran, pero en el lugar donde tendrían que generar mucha respuesta, que es en los pulmones, no son tan buenas haciendo eso. Entonces, realmente no previenen o no son tan buenas previniendo infecciones por variantes altamente transmisibles como lo es la variante Omicron. Hay investigaciones que mostraron que la combinación de una vacuna sistémica de ARNM con una vacuna intranasal, que por ejemplo se base en adenovirus que exprese la proteína Spike, entonces se combina la sistémica de ARNM y una intranasal que tenga como vehículo un adenovirus y pues que tenga la proteína Spike.
Fue buena induciendo inmunidad celular fuerte en el tracto respiratorio, niveles de IgA secretoria neutralizante aumentados y pues todo esto contra la variante BA.1.1 de Omicron, que es una de las más infecciosas que tiene el COVID o el SARS-CoV-2. Entonces, eso como que refuerza la idea de, oiga, hay que empezar a combinar parenteral con mucosa para mejor resultado. Otro ejemplo que nos dan es un refuerzo oral con una vacuna subunitaria de SARS-CoV-2 y esta se da después de una primera dosis de una vacuna subcutánea. Entonces, ¿qué resultó de esto? Pues que había niveles de IgG en suero y de IgA en mucosas comparables a los obtenidos después de 3 dosis subcutáneas. O sea, una vacuna subcutánea, luego un refuerzo oral produce niveles IgG e IgA iguales o comparables a los que producen 3 dosis de vacuna subcutánea. Y además inducen respuesta a células T con producción de interferón gamma y de interleuquina 2, que son súper inductoras de inmunogenicidad. Entonces, esto hace que, pues, otra vez nos digan cómo hay que usar los refuerzos mucosos. Lo mismo hay que combinar vacunas parenterales y mucosas porque se considera una estrategia eficaz para patógenos que ingresan por mucosas y que luego se diseminan sistémicamente. Como que ahorita hemos estado hablando de patógenos que se quedan como ahí al nivel local, pero también es muy buena estrategia para aquellos que usan las mucosas para ingresar al cuerpo y diseminarse de forma sistémica. Entonces, como quién, como el poliovirus, como el virus de la hepatitis A. Y esto es bueno porque las vacunas, si se combina parenteral con mucoso, estaríamos como parándola a nivel mucosa para evitar que entre. Y a nivel pues sérico o sistémico tendríamos la IgG que estaría atacando ya cuando se trate de diseminar. Además, cuando se aplican las vacunas por vía mucosa, se induce la generación de macrófagos de memoria en vías respiratorias y eso hace que la inmunidad innata aumente un montón, que haya protección frente a patógenos heterólogos representando una capa adicional de defensa. Entonces, el mensaje básicamente es buena idea confirmar, no, combinar parenteral con eh, mucosas. Esta es una lista de las vacunas mucosas que hay autorizadas. Entonces hay para influenza, para polio, para enfermedades respiratorias agudas febriles, como el adenovirus, em, para rotavirus, para fiebre tifoidea y para cólera. Entonces, vean que todas son orales, excepto la de influenza se usa por vía nasal. ¿Qué les diría yo de acá que es importante que se aprendan? Realmente nada. Como saber los patógenos para los que hay vacunas mucosas, eso sí. Y que la única que no está en presentación oral es la influenza, que se usa es vía nasal. Y estas son como las últimas cosas en guarachas que hay en vacunas. Entonces, las estrategias que hay, los adyuvantes, péguenle una leidita, pero no les diría yo que se lo aprendan así con nombres y que el surfactante sintético es F10, no, solo léanlo y ya. Entramos a la última parte del artículo que son consideraciones especiales. Entonces, acá vamos a hablar de vías de administración, de como desafíos como más técnicos que tienen en cuanto al desarrollo de estas vacunas, desafíos normativos y ya. Voy a hacer una pausa, 2 segundos. Entonces, en la parte de vías de administración, la ruta por la cual se va a administrar la vacuna mucosa va a depender de cómo queramos que se transporte el antígeno a través de los epitelios. Entonces, esto pues va a variar. Acuérdense que dijimos que en intestino y vías aéreas el epitelio es simple y son las células M las que median ese paso del antígeno a los maltes. En el epitelio estratificado o pseudoestratificado, como en boca, faringe y vagina, son las APC las que toman directamente el antígeno y pues directamente lo presentan a las células B y a las células T. Entonces, cuando entendemos o cuando se entiende
esos mecanismos de reconocimiento molecular y de adhesión inespecífica, pues se pueden usar para diseñar vacunas que lleguen eficazmente a los sitios inductores. Entonces, primero tenemos la vía oral, es usada por todas las vacunas mucosas autorizadas que hay, excepto una que es la influenza. Es menos incómoda que otras vías de administración mucosas. Tiene mejor perfil de seguridad que la vía intranasal. Ya vamos a ver el problema con la vía intranasal, pero es la migración de antígeno al cerebro. El problema es que la vía oral, como al final va a llegar al tracto gastrointestinal, pues es un entorno súper hostil porque hay enzimas, hay ácido, hay un montón de cosas. Entonces, eso hace que pues se pueda primero denaturalizar la vacuna, o sea, se neutralice completamente. Y la otra es que se generen mecanismos de tolerancia, es decir, que no se monte una respuesta inmune, sino que el sistema inmune diga, "Ah, no, chévere, no nos va a hacer nada". Entonces no se monta respuesta y pues no hacemos nada. La vía sublingual o bucal, a diferencia de la oral, es como dejarlo para que se absorba por vía sublingual. Esto es útil porque tanto en los carrillos, en los cachetes, en lo que sea, en la parte sublingual, el epitelio es muy delgadito, es no queratinizado, entonces hace que pues, puedan pasar más fácil las vacunas mucosas. Se ha visto que las vacunas sublinguales y bucales generan al final producción de IgA secretora en sistema respiratorio, gastrointestinal y genitourinario, o sea, logra diseminarse un montón, versus las vacunas orales que casi que solo generan respuesta a nivel del tracto gastrointestinal. La vía intranasal, si bien solo la usa la vacuna contra influenza, pues de las que están autorizadas hasta el día de hoy, pues es la de las más estudiadas. ¿Qué ventajas tiene? Se evita el ácido y las enzimas del tracto gastrointestinal. Es una superficie mucosa pequeñita, entonces es como fácil hacer que llegue una gran cantidad de antígeno a esta área. La mucosa nasal es muy, muy buena generando respuestas inmunes, entonces requiere dosis menor de antígeno para provocar respuestas protectoras grandes. Además genera respuesta inmune en el torrente sanguíneo, tracto respiratorio superior y otros lugares efectores como por ejemplo los pulmones y los genitales. El problema es que igual la nariz tiene barreras mecánicas y barreras de defensa naturales como el vello de las fosas nasales, las cilias, el moco, el epitelio escamoso estratificado que además es queratinizado. Entonces, eso hace que se reduzca un poquito la eficacia de los antígenos por esta vía. Y algo que mencionan es que tanto la vía oral como la vía nasal logran como dirigirse a este anillo que se llama el anillo de Waldeyer, que es como un grupito de estructuras de tejido linfoide que se cree que son un inductor, un sitio de inducción muy importante de células B, de respuestas de células B y de generación de células plasmáticas. Entonces está conformado por adenoides y por amígdalas. No solo las palatinas, que son las que conocemos, sino las amígdalas linguales y las amígdalas tubáricas. Entonces, útiles las dos. El problema con la vía intranasal es que por la cercanía que tiene con el cerebro, esto puede hacer que el antígeno migre al bulbo olfatorio y se meta al sistema nervioso. Entonces, no sería para nada chévere uno estarle metiendo, inoculando directamente el patógeno al sistema nervioso. Hay otras vías que son menos utilizadas, que son ocular y vaginal y rectal. Entonces, en los ojos que hay CALT, que es tejido linfoide asociado a conjuntiva. Los CALT tienen CD4 y CD8, tienen mastocitos, tienen células dendríticas y células de Langerhans. Se ha demostrado que la mucosa ocular tiene además también células M, que si se acuerdan son las que meten el antígeno a los MALT, y pues tienen también la capacidad de captar antígenos luminales y puede ser una vía de inmunización eficaz y segura contra el VPH y contra el virus de influenza, como que son las dos en las que se está estudiando. La vía vaginal y rectal, entonces el tracto genital pues, masculino y femenino tiene pocos sitios mucosos inductores, entonces como que no es tan chévere por eso porque genera una respuesta inmune humoral no tan buena y lo mismo celular, son como flojongas esas respuestas. Pero se ha demostrado que la vacunación vaginal puede inducir respuestas inmunitarias adecuadas, sobre todo en el contexto de enfermedades de transmisión sexual, porque genera inmunidad humoral, es decir, de anticuerpos, y también inmunidad mediada por células T.
Entonces, como que pensando en infecciones muy a nivel local del tracto genital, podría ser útil. Y la administración rectal tiene ventajas, como por ejemplo, que se evitaría, o sea, pensando en algo destinado al tracto gastrointestinal, pues se evita toda la parte de enzimas, de ácido y de cosas que pueden degradar la vacuna, y al final sí llega al tracto gastrointestinal. Desventajas, pues obviamente una aplicación de una vacuna intrarrectal no es la cosa más llamativa del mundo, entonces no le han metido tanta investigación a eso. Lo que ya habíamos hablado, el sistema inmunitario común de las mucosas, entonces algo importante de entender es que está como compartimentalizado. Entonces, como en la parte oral o las ventajas, desventajas que tienen, características más bien que tiene cada una de estas vías, es por ejemplo en la oral, que cuando usamos esta vía hay fuertes respuestas de IgA en las glándulas salivales, intestino delgado, colon ascendente, glándulas mamarias, pero hay pobre inducción de IgA en segmentos distales del colon o del tracto genital femenino. Es como que tiene sus ventajas, pero también sus limitaciones. La vía intranasal nos da una respuesta robusta de IgA en las mucosas de las vías respiratorias altas, en saliva, en secreciones nasales y en mucosa cervicovaginal, pero no es tan buena llegando al intestino. Lo que sea vía ocular genera IgA específica en lágrimas, en saliva, en lavado nasal y vaginal. Entonces tiene una buena distribución, llega a varias partes sin pensarlo, o sea, que uno no se imaginaría, pero pues gracias a este sistema inmunitario común, como que logra transportarse a estos lugares. Y la vía intravaginal y rectal son mucho más localizadas a tracto genital o colon y recto. O sea, no es como que pongamos una intrarrectal y llegue a los pulmones, no, estas son mucho más localizadas. Entonces, el sitio o la ruta de vacunación no solamente va a determinar dónde se van a establecer al final las células efectoras, sino también la tolerogenicidad del antígeno. Entonces, nos dan un ejemplo. Unos estudios con ratones vieron que cuando hacían inoculación intrauterina de Chlamydia trachomatis inactivada por luz ultravioleta, esto generaba células T reguladoras y aumentaba la susceptibilidad a reinfección. Entonces, ¿qué están tratando ellos de hacer? Una vacuna con Chlamydia trachomatis inactivada, o sea, una vacuna de viva inactivada en ratoncitos. Entonces la ponían intrauterina. ¿Qué sucedió? La respuesta del sistema inmune a esa vacuna fue generar células T reguladoras, que no es la idea es que respondan las CD8, CD4, las B, no las T reguladoras, porque las T reguladoras, ¿qué hacen? Decir, aquí no está pasando nada, no montemos respuesta, más bien antiinflamatoria. El problema fue que como se dio esa respuesta más bien hacia la baja del sistema inmune, esto aumentó la susceptibilidad a reinfección, ya sea por el patógeno o por otras vacunas. Entonces, em, esto con la vía intrauterina. La compararon con la misma formulación, pero vía intranasal y no había tolerancia, o sea, no se daba esa tolerancia que se generó por la vía intrauterina. Y esto lo solucionaron poniéndole un adyuvante con una carga intercambiable que estaba como dirigido específicamente a unas células dendríticas que son CD11B positivo, CD103 negativo en mucosa uterina. Entonces, cuando le ponían un adyuvante que lograba hacer que el antígeno llegara directamente a esas células dendríticas, eso revirtió la tolerancia y logró inducir rápidamente células T efectoras y células TRM en esa mucosa, cosa que no se logra con la vía subcutánea. Entonces, como que lo que ellos explican es que se trata de jugar un poco, no es decir, como así que fácil. Clamidia trachomatis ataca em, el tracto genital femenino, entonces pongamos todas intrauterinas, porque vean que hay efectos como, por ejemplo, que se genere tolerancia y las haga pues en este caso eran ratonas, pero a las mujeres más susceptibles a reinfección por Chlamydia trachomatis, entonces no es tan fácil. Sin embargo, se puede como tratar de jugar con adyuvantes y otras moléculas para como lograr mitigar esa tolerancia. Entonces el mensaje es que cuando se están diseñando vacunas mucosas, ellos tienen que alinear la ruta de administración, o sea, pensar, bueno, ¿por dónde la voy a poner? ¿Por qué la voy a poner por ahí? ¿A dónde quiero que lleguen las células efectoras? Y pues lograr elegir adyuvantes que no induzcan tolerancia, pues en caso de que uno no quiera tolerancia, y que además promuevan la formación de células efectoras y de memoria.
Entonces, esta es la gráfica que ellos nos ponen em, de las diferentes vías y como en dónde se va a activar. Entonces, la vía oral logra a nivel intestinal, también en pulmones, etcétera. La vía sublingual, que es buena, llegando a pulmones, a tracto genital, a intestino también. La vía nasal, que logra llegar a todo tracto respiratorio y genital. La ocular también. La vaginal sí es muy local y la rectal también es muy local. Entonces, como que lo mismo que ya habíamos hablado como en 7 diapositivas previas. Segunda parte de esto de consideraciones especiales es dificultades en inducir inmunidad en las mucosas. Algo que tienen las mucosas es que sí, están expuestas a muchos patógenos, pero también están expuestas a infinidad de antígenos que no hay que atacar, como por ejemplo los de los alimentos o los de microbios que son comensales, entonces no hay que montarles respuesta inmune. Entonces por eso las mucosas como por default están programadas para hacer tolerancia. Entonces tienen un montón de células reguladoras, como por ejemplo las Tregs, que lo que van a hacer es expresarse pues, mentiras, ellas son Tregs que tienen un perfil CD4 positivo, C25 positivo y FOXP3 positivo. Apréndanse eso siempre, porque más de una vez a mí me lo preguntaron en Inmuno, no sé si para el final, es cuáles estas células que son CD4, C25 y FOXP3, eso siempre es una Treg. Y estas Treg suelen expresar mediadores como TGF-beta, IL-10 y IL-4, que sobre todo IL-10 es antiinflamatoria. Entonces van a hacer una respuesta mucho más hacia la regulación que hacia la inflamación, que es la que genera la respuesta inmune. Entonces, esto es, o sea, es bueno porque evita la inflamación innecesaria en el contexto de no vacunas, pero cuando estamos hablando de vacunas, pues va a limitar la eficacia. Entonces, para lograr como superar esa inmunotolerancia que hay por default en las mucosas, entonces las vacunas deben incluir ligandos de PRR, o sea, ligandos de receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero hacer una vacuna contra rinovirus. Entonces voy a ponerle un adyuvante o un ligando que se una al TLR4. Entonces, así cuando yo ponga el antígeno, o sea, en la vacuna que estoy montando, ese ligando se va a unir al TLR y eso va a hacer que no por nada del mundo el sistema inmune diga, "Ah, no, no pasa nada", sino que el TLR ayude a que se activen células dendríticas y se dé la secreción de citoquinas polarizadoras para que se monte una IgA específica. Entonces, ¿qué es esto de células dendríticas no condicionadas? Son unas células dendríticas que son CD11C positivas. Y las citoquinas polarizadoras es cada una de las citoquinas que hace que las T-helper se deriven o se diferencien a un subtipo de T-helper. Entonces, por ejemplo, la IL-12 polariza hacia TH1. O sea, si tenemos una T-helper normal y hay IL-12, se vuelve TH1. La IL-4 polariza para TH2 y la IL-6 o IL-23 polarizan para TH17. Y pues otra cosa que dicen ya como al final de este segmento es, bueno, y también, o sea, lo que nos dicen es como malo que haya tolerancia, pero también se podría usar esa tolerancia para otras cosas. Entonces, por ejemplo, la ingestión de antígenos virales con adyuvantes tolerogénicos puede aumentar la TGF-beta, la IL-10 y la IL-4, reducir la interferón gamma y eso hace que se prolongue la expresión de vectores adenovirales en terapia génica o también para tratar inmunidad y alergia. En palabras de Cristiano, ¿esto qué es? Que si se logra que, por ejemplo, determinada vía haga tolerancia al adyuvante que yo estoy poniendo, o sea, no me lo ataque absurdamente, se podría usar para que el vector dure más tiempo, o sea, como para que no lo degraden tan rápido, sino dure más tiempo y esto de cierta forma ayude como a montar respuesta. Entonces, eso no suena tan lógico, es como podría funcionar para que no degrade tan rápido los vectores que se están usando, como para que la respuesta no sea tan fuerte contra los vectores e igual se genere inmunidad contra el antígeno que yo estoy metiendo. Realmente no, no hay tanta evidencia de eso. Y la otra opción que ellos dan es como tratar autoinmunidad y alergias induciendo tolerancia. Entonces, como por ejemplo, no sé, alguien es alérgico a, no sé, a cualquier cosa. Entonces le vamos a trabajar la tolerancia
mediante estas vacunas o terapias génicas de autoinmunidad y alergia. Entonces, esta gráfica, que es la 3 si no estoy mal, sí, nos muestra tolerancia versus, ay, me pasé, tolerancia versus inmunidad. Entonces, cuando hay tolerancia, entra el antígeno y lo que sucede es que se produce una respuesta más hacia, pues, la regulación a la baja que está dada por las Treg. Entonces, las Treg lo que hacen es desactivar o no inducir a las TH1 ni a las TH2. Se produce más bien una respuesta de IL-10 que es antiinflamatoria, entonces las células B pues realmente no vienen haciendo como mayor cosa contra ese antígeno, o sea, la respuesta es bajita. ¿Qué pasa cuando hay inmunidad? Entonces a este antígeno que estaba solito le puse un adyuvante o un patógeno. Entonces, llegan las células dendríticas no condicionadas y van a secretar citoquinas polarizadoras. Entonces, IL-6 y nos va a polarizar a TH17, la IL-12 nos va a polarizar a TH1, la IL-4 nos va a polarizar a TH2 y cada una de estas va a generar sus funciones de inmunidad. Entonces, la TH17 va a ser defensa contra bacterias extracelulares, la TH1 contra patógenos intracelulares y la TH2 contra patógenos extracelulares. Entonces, todas esas se montan para una respuesta inmune fuerte. Tercer apartado, preguntas sin respuesta en inmunología de las mucosas. Entonces, nos hablan como de par cositas varias. Son solo dos diapositivas. Entonces, empiezan hablando de que la IgA mucosa está en forma o dimerizada o u oligomerizada. Entonces, acuérdense que la IgA secretora es una IgA aquí, otra IgA acá, la cadena J y la cosilla, el componente secretor. Además, hay unas subclases que son IgA1, IgA2 y las proporciones son variables según el tejido y tienen funciones de exclusión inmune inespecífica, que era lo que ya les había explicado, neutralización de patógenos y regulación de la microbiota. Entonces, eso por el lado de las IgA, como recorderis de las IgA. Los linfocitos T se especializan según el patógeno, entonces era lo que estábamos viendo acá de cuál sirve para qué cosa. Entonces, TH1, bacterias intracelulares y virus, TH2, em, patógenos extracelulares, entonces se neutralizan mediante anticuerpos. Y TH17 recluta neutrófilos y defiende contra bacterias y hongos extracelulares. Estas son como las citoquinas que produce cada una de estos linfocitos T. Nos hablan de las células dendríticas mucosas. Entonces, lo que hacen estas células dendríticas que son acuérdense de esto. Hay células dendríticas mucosas y células dendríticas no condicionadas. Entonces nos van a mostrar la diferencia entre estas dos. Las células dendríticas mucosas son CXR-CR1 positivo. Estas células dendríticas suelen sesgar la respuesta de las T-helper hacia TH2, o sea, son como polarizadoras, pero hacia TH2. Entonces, eso induce células B secretoras de IgA, lo que dificulta generar respuestas TH1. Entonces, básicamente nos está mostrando o repitiendo lo que vimos acá. Las dendríticas mucosas se van más hacia TH2 y no tanto hacia TH1. Entonces, es muy difícil montar respuestas TH1, que son las que nos sirven para patógenos intracelulares. Por eso es útil que los adyuvantes que recluten las células dendríticas sean células dendríticas no condicionadas, para que igual podamos mejorar la inducción de TH1 y de TH17 protectoras. Las TH17, las respuestas TH17 indicadas por la interleuquina 17 no solamente contribuyen como a que se secrete IgA, sino que también van a modular inflamación y la homeostasis de los neutrófilos. Entonces es bien importante que logremos montar respuestas TH1 y TH17 y no solo TH2. Hay adyuvantes como las nanoemulsiones que son capaces de potenciar estos fenómenos en los modelos de vacunación. Y nos hablan de las células de T de memoria tisular, que pueden ser tanto TRMCD8 o TRMCD4, que pues van a tener un papel muy importante en todo este tema de inmunología de las mucosas, porque las CD8 TRM pueden ejecutar citotoxicidad local y las CD4 TRM
ayudan frente a infecciones respiratorias y a transmisión sexual, pero no se sabe muy bien cómo los mecanismos de diferenciación y de mantenimiento. Este segmento era como datos sobre las diferentes células y diferentes moléculas que participan en toda esta parte. Otro reto que tienen las vacunas mucosas es que los modelos en animales no funcionan tan bien porque las mucosas de los animales son muy distintas a las de los humanos. Entonces, un ejemplo que nos dan es el epitelio vaginal de los ratones frente al de los humanos. Entonces, la mucosa vaginal queratinizada en ratones no se puede usar como modelo tan fácil porque en humanos es no queratinizada. Además tiene expresión distinta de TLRs. Por ejemplo, los ratones tienen TLR11 y TLR13, nosotros no tenemos. Y nosotros tenemos IgA1, IgA2, los ratones solo tienen un IgA. Y ellos no tienen el receptor funcional FC alfa R1. La otra es que la distribución de los componentes linfoides mucosos, como por ejemplo la del montón de placas de Peyer que tenemos en el intestino, va a variar entre especies. Entonces, eso también hace que el resultado o la magnitud y el tipo de respuesta inmunoinductora sea diferente en cada modelo animal versus el humano. Además, en los humanos hay un huevo de factores como individuales, como la microbiota, el estado nutricional, las exposiciones inmunológicas, entonces eso también genera variabilidad. Y la microbiota mucosa, con una densidad de microbios 10 veces superior a las células humanas, compite por recursos inmunes y regula negativamente un vector vivo comensal. Mientras que un vector vivo atenuado patógeno domina la respuesta inicial, pero distrae al sistema inmune de antígenos vacunales menos inmunodominantes. Es como que otra dificultad con las vacunas mucosas humanas es que tenemos un montón de microbiota que además todo el tiempo está compitiendo con otras bacterias o con otros patógenos no, con otros microorganismos. Entonces puede también entrar como en esa pelea de regular negativamente a los vectores de las vacunas y eso no es tan fácil de modelar pues sí, en modelos animales. Y limitaciones técnicas para evaluar la respuesta inmune. Entonces nos cuentan como las vacunas sistémicas, pues listo, chévere, te las pones y en un mes, 2 meses te mides los anticuerpos en suero y ya. Pero, ¿y las mucosas cómo las evalúo? Entonces no es tan fácil. Mm, Porque pues a nivel sérico no puedo medir cuánto IgA secretor tengo en las mucosas. Entonces, o son invasivos o son como técnicamente complejos, pero se están desarrollando algunas técnicas para tratar de evaluar la respuesta inmune a nivel de las mucosas. Entonces, uno es recolección de fluidos nasales y bronquiales no invasiva. La otra es la medición de IgA salival, que se ha visto que se correlaciona fuertemente con la respuesta de IgA intestinal en estudios de E. coli enterotoxigénica y es un posible marcador como indirecto de la eficacia mucosa, porque pues si hay IgA en la saliva y esta se correlaciona con la IgA intestinal, como que podemos decir, mm, digamos que esto nos sirve para medir qué tan efectivo fue en mucosas. Y otra opción que plantean es la cuantificación en sangre de células secretoras de anticuerpos, pero que tengan marcadores de homing mucoso. Entonces es como, listo, están en suero, pero tienen estas cositas que me indica que van viajando a una mucosa y se van a instalar allá. Entonces, mediante citometría de flujo o el spot o sobrenadantes a los que les hacen ELISA o ensayos múltiples. Y obstáculos normativos, básicamente que los ayudantes que sirven, en palabras cortas, los que sirven y son muy buenos para vacunas mucosas son megatóxicos. Entonces, por ejemplo, las toxinas de la cólera, como la CT y la LT, son súper buenos adyuvantes. El problema es que en humanos provocan diarrea y secreción de fluidos, entonces pues no las han podido utilizar. Han tratado de generar como variantes mutantes de estas dos toxinas para que igual sirvan para adyuvantes, pero no sean tan tóxicas. En la parte de la vía intranasal, pues yo ya les había dicho el problema, el pequeñito problema es que se puede migrar al cerebro y se ha asociado
que vacunas experimentales de influenza han generado parálisis de Bell, o sea, afectación del séptimo par, que genera parálisis facial. Entonces, como que tratan de mitigar un poquito los riesgos, tratan de controlar qué tan neurotrópicos son los vectores virales que están usando, o sea, qué tanta afinidad tienen para irse para el cerebro. Am, y ya, como que la dificultad con los adyuvantes es que se pueden ir a lugares que no deberían irse. Y por último, opinión de los expertos es como conclusiones. Entonces, básicamente las vacunas mucosas son muy buenas para complementar la inmunidad sistémica. Porque la inmunidad mucosa bloquea la adhesión de los patógenos, la colonización de los patógenos y la replicación de los patógenos en el epitelio, cosa que las vacunas inyectables no siempre logran hacer. El problema es que son complejas, son muy variables, y entonces eso hace que requieran estrategias bastante específicas que consideren los subtipos de células presentadoras de antígenos, los subtipos de células mucosas, los diferentes epitelios que hay, si son las células M o si son las células APC. Entonces, como que en verdad son mucho más complejas que las sistémicas. Son muy buenas, pero está más difícil. Hay que tener en cuenta si inducen las TH17, si inducen IgA de alto orden, si son dímeros o oligómeros. Hay que tener en cuenta el mantenimiento de las TRM y de las células B de memoria en cada tejido. Entonces, como que son muy prometedoras, pero el proceso está un poquito complejo. Además, tienen que pensar también mucho en los adyuvantes, entonces tienen que pensar en sistemas de entrega innovadores, o sea, no me refiero a la entrega como tal de la vacuna, sino de entrega del antígeno al sistema inmune. Entonces, eso es lo que hablan en el artículo como de adyuvantes, de si usar el vector de adenovirus u otro vector, etcétera. Adyuvantes mucosos como los mucoadhesivos, perdón, los agonistas de TLR, los nanovectores, y que faltan como métodos estandarizados para poder medir las respuestas celulares y las respuestas de IgA secretora. Entonces, eso hace que se limite aún más la aprobación y la optimización de vacunas o sí, de posibles candidatos a vacunas mucosas. Porque pues digamos que ustedes están en el laboratorio y tienen la super idea de hacer una vacuna contra lo que sea, contra VIH, y la quieren hacer por vía mucosa. ¿Cómo hacen para mostrarle al centro regulador que les va a decir si la pueden sacar, que sí funciona, si no pueden medir como de forma estandarizada la respuesta? Entonces, eso limita un montón. Y pues que obviamente después del COVID, esto viene de muchos años atrás, pero obviamente después del COVID todo está súper alborotado por la emergencia de nuevas amenazas virales. Entonces, como que se ha estudiado un montón, se está proponiendo mucho lo de integrar rutas mucosas con rutas parenterales, para pues mejorar la protección contra infecciones respiratorias. Y ya, chicos, perdón la demora, perdón la pinta, estoy a 10 días de entrar.